Dios les bendiga. Espero que estén bien. Hemos estado hablando sobre la resurrección todo este tiempo y ahora quiero hablar de un tiempo que ocurre después de la resurrección y es algo que se llama en el camino a Emaús. Esta es una pequeña aldea, está más o menos a 11 millas de Jerusalén y cuenta la historia que dos discípulos, después de que Jesús murió en la cruz, comenzaron a caminar hacia Emaús, después de haber visto todo lo que ocurrió, sin saber que Jesús había resucitado. Ellos comienzan a caminar hacia Emaús, se empiezan a alejar del grupo. Y nos va a decir Lucas capítulo 24, versículo 13 al 15, así. Dice, y he aquí que aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. El texto nos dice, estos discípulos se están apartando del grupo y en el camino van hablando y van recordando todo lo que ha ocurrido durante este tiempo. Ahora, lo que ellos saben es que Jesús murió en una cruz y que fue sepultado. No saben que Jesús ha resucitado. Y esto me recuerda mucho a cuando nosotros nos perdemos, cuando nosotros nos desviamos un poco del camino, cuando nuestra mente comienza a divagar en muchas cosas diferentes, nos comienza a alejar de las cosas que deberían ser centro para nosotros. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no sé si alguna vez les ha pasado que sienten que todas las cosas están yendo mal, todo está yendo mal. Hay algo que está afectándonos, hay algo que decimos tenía que salir de una buena forma, pero por algún u otro motivo salió mal. Y esto no estaba en los planes. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando eso no está en los planes? Me desmotivo, sí, me desmotivo, tengo desánimo, tengo ansiedad, tengo estrés, tengo un montón de preocupaciones encima y no quiero seguir con el plan anterior. Ahora, estos discípulos estaban esperando, dicen los textos anteriores al versículo 13, que ellos esperaban a aquel que venía a liberar a Israel, aquel que venía a darle a Israel un nuevo sentido, a reconstruir lo que era Israel. Pero ahora es en el que tenían puestas las esperanzas, murió y fue sepultado. Entonces, ¿ahora qué más esperamos? ¿Qué más podemos hacer? En el que teníamos puesta nuestra fe, en el que teníamos puesta nuestra mirada, ya murió. Entonces ellos dicen, vámonos, vámonos, ya no hay nada más que hacer, ya los planes se arruinaron. Ya lo que queríamos para Israel, queríamos a este príncipe, a este rey, a este guerrero que venía a reconstruir, a este Mesías, pero ya murió. Entonces ellos van caminando. Entonces cuando yo veo esta escena, lo que estoy viendo es a estas personas que se alejan de las cosas de Dios muchas veces, cuando las cosas no están yendo bien. Cuando algo sale mal, me aparto de él. Me aparto de él. Ayer hablábamos con un hermano y él decía, él es de Nicaragua, y decía, la pregunta que muchas veces me hacían las personas, dice, es ¿dónde estuviste tú cuando el gobierno me siguió? Dice, porque estábamos en la guerra, dice, había un montón de situaciones difíciles, estaban cambiando muchas leyes, estaban amedrentando personas y siguiendo personas. Y dice, nosotros llegábamos a evangelizar, a hablar de Dios. Decían, yo creo en tu Dios, pero tengo una pregunta. ¿Dónde estabas tú para hablarme de Dios cuando a mí me estaban persiguiendo, cuando a mí me estaban acosando? Y es una pregunta que se puede repetir en muchos diferentes ambientes, muchas diferentes situaciones. Es una pregunta muy común que también teníamos en El Salvador. Cuando usted le hablaba a personas que habían pasado por persecución de parte de las pandillas. Sí, ¿dónde estaban ustedes para hablarme de Dios cuando me estaban acosando en mi casa, cuando me echaron de mi casa? ¿Dónde estaba Dios? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Dónde estaba Dios cuando me corrieron? ¿Dónde estaba Dios cuando me pidieron dinero y por no poderlo pagar me quitaron la casa y me echaron los pandilleros afuera y ahora vivo con la gracia de Dios, ¿no? Buscando un trabajo nuevo, me tocó salir de mi ciudad. Entonces, cuando los planes no salen como yo quiero,
cuando mis planes no están de acuerdo muchas veces con los planes de Dios, van a haber cosas que nos van a desmotivar, van a haber cosas que nos van a hacer sentir mal, a haber cosas que nos van a provocar ansiedad, estrés y otro montón de cosas. Y esto es lo que viven estos discípulos. Ellos no van contentos caminando de Emaús, no es un paseo, no es un viaje de turismo, como a veces hacemos, ¿no? De vamos a caminar, a divertirnos. No, era no sé quién se divierte caminando, ¿no? A veces da dolor de cuerpo, pero hay gente que lo disfruta mucho, pero no era un paseo. Y están yendo tristes porque ya no hay nada que hacer en Jerusalén. Ellos fueron con Jesús esperando que Jesús se levantara como el rey de Israel y fuera proclamado rey y el pueblo de Israel fuera liberado, pero ahora ya no hay esperanza. No había felicidad en ellos. Y en medio de esa situación ocurre algo muy curioso. Jesús ya murió, Jesús ya fue sepultado, pero en ese camino de Emaús Jesús se acerca a ellos, porque ellos no saben que Jesús ha resucitado, se acerca a ellos y camina con ellos. Eso es bien curioso. Ahora, ellos no entienden lo que está pasando porque no esperan ver a Jesús. No esperan encontrarse a Jesús porque él ya murió. Pero Jesús está a la par de ellos caminando rumbo a Emaús. Y va a decir el versículo 15 al 17. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Mira la pregunta de Jesús, ¿de qué van hablando en el camino? Y el texto del versículo 18 al 28 nos va a decir a nosotros todo lo que estos hombres hablaron con Jesús respecto a lo que había acontecido con Jesús. Y dicen, ¿acaso no has escuchado? ¿Eres el único en todo Israel que no ha escuchado hablar de aquel que murió en la cruz? Del nazareno que fue asesinado, que fue colgado de un madero y que murió. Y empezaron, dice, a contarle a él todas las maravillas que Jesús había hecho. Pero en medio de todo eso que le están contando maravilloso, llama la atención estas palabras del final del versículo 17. Y ellos se detuvieron con semblante triste. En medio de lo que ellos empezaron a contarle a este hombre, había tristeza, había luto, había dolor, había agonía. ¿Cuántas veces hemos necesitado de alguien que se acerque a nosotros cuando estamos pasando por tristeza? Cuando estamos pasando por dolores, por lutos, por malas situaciones. ¿Cuándo hemos necesitado de alguien? Esto es muy común, por ejemplo, y quiero traerlo a colación debido a que estamos hablando de un momento de luto, en este caso el texto. Pero es muy común cuando un familiar fallece. Toda la gente va. Había una hermana, que en paz descanse, mi madre le decía, recuerdo yo, manda, cuando usted muera yo no voy a llorar, voy a contar chistes, porque usted solo contando chistes pasaba aquí, uno va a querer llorar por usted y uno solamente se va a acordar de todos los chistes que usted contaba. Entonces yo le decía a ella, su velorio va a ser muy alegre, porque cada vez que nos acordamos de algo que usted hizo, para atraer siempre las personas, no recuerdan todo lo que hizo el que están velando. Dice ella, cuando nos acordemos de todo lo que usted hizo, nos vamos a acordar de cada chiste que usted decía acá y de cada broma que usted hacía, porque usted nunca tuvo ningún momento de tristeza. Todos los momentos eran risa con usted. Se va a hacer un velorio muy alegre. Pero la verdad es que en esos momentos de tristeza es cuando más la gente necesita un apoyo. Y en los velorios es donde más se ve. Donde usted ve personas que llegan a consolar al otro. Ahora, estos dos hombres, estos dos discípulos de Jesús no tenían eso. Y ahora encuentran a un hombre que les pregunta. Y esta pregunta es muy importante, creo yo, cuando estamos pasando por momentos difíciles. ¿Qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? La pregunta aquí podría cambiar, ¿no? ¿Qué te pasa? Esa es la pregunta. ¿Qué te pasa? Y ellos empiezan a hablar con este hombre. Y le empiezan a decir, Jesús vino, hizo estos milagros, vino y predicó, y era un profeta entre nosotros, pero lo pusieron en un madero y lo mataron. Lo mataron.
le quitaron la vida y él era nuestra esperanza. Y dice el texto, se detuvieron con un semblante triste. No hay felicidad en nosotros. No hay forma de sonreír. No hay forma de sentirnos bien. No hay forma de sentirnos cómodos. Porque ya no hay nada que hacer. Pero Jesús está a la par de ellos. A veces, cuando hay momentos de crisis en la vida de la persona, del ser humano, no importa quién esté al lado de nosotros, no lo vamos a distinguir. No vamos a poder apoyarnos en él. Jesús mismo está al lado de ellos y dice el texto, versículo 16, sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Cuando uno está triste, ¿no? Cuando uno está llorando. Yo dije eso. Cuando está pasando por momentos difíciles. Yo dije eso. No, pero tú no estuviste ahí. No, yo estaba ahí. No, yo no te vi. Claro, estoy en un momento de tristeza. No quiero saber nada del mundo. No quiero saber ni quién vino, ni quién está, ni quién. No, estoy yo solo llorando. Dice el texto, Jesús está con ellos, pero ellos no lo reconocen. ¿Cuál es la crítica que las personas hacen cuando pasan momentos difíciles en la vida? Cuando los planes se arruinan. ¿Cuál es la crítica? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Cuando yo era pequeño miraba un programa, lo daban en CDs, y se llamaba Coco y su pandilla, y era un artista cristiano que antes vivía en el mundo haciendo cosas de títeres, y se hizo cristiano y empezó a hacer títeres en la iglesia, y lo invitaban a hacer eventos de títeres, y llegaba y tenía uno que se llamaba Gillo, y ese Gillo era el delincuente, ¿no? de los títeres, y él empezaba a hablar con él, y en una de esas ocasiones, en uno de esos videos, dice Gillo, ¿dónde estaba Dios cuando yo sacaba a mi padre borracho de las cantinas? ¿Dónde estaba Dios cuando mi padre agredía a mi madre? ¿Dónde estaba Dios el día que mi padre murió? Dice. Y dice este Coco, ¿no? Es una representación, él está haciendo esta dinámica. Dice, eso estaba dándote fuerzas para cargar a tu padre cuando lo sacaba al borracho, cuando tú solo tenías 10 años. Dios te estaba dando fuerzas, le dice, cuando tu padre murió para consolarte, para que tú consolaras a tu madre. Y cuando uno ve todo eso, uno dice, ¿dónde está Dios? Y esta es la pregunta acá. ¿Dónde está Jesús? Y Jesús está a tu lado, pero no lo estás viendo. Hay tristeza y Jesús está contigo, pero no lo estás viendo. ¿Por qué? Porque mis ojos están velados. ¿Por qué? No tengo idea. Tristeza, agonía, lloro. Algo está velando mis ojos, algo me está cubriendo la vista y no puedo ver a Jesús. Pero Jesús está ahí. En ese camino largo de 11 kilómetros hasta Emaús, Jesús iba con ellos. Jesús va con nosotros cuando hay momentos de tristeza. Luego, el texto nos conduce a esta otra palabra. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Después de que ellos han contado todo, dice que Jesús de cierta forma lo regaña. Les dice, ¿acaso no habéis leído las escrituras que dice que esto tenía que pasar? Y ellos se quedan como, ¿cómo así? ¿No? O sea, ¿este no es un desconocido que nos está diciendo esto? Dice que él les dice, ¿no han leído las escrituras donde dice que el cordero tenía que sufrir y morir? Y ellos se quedan, ¿quién es este, no, que nos está hablando? Y surge esta expresión, versículo 29 al 30 del capítulo 24. Y ellos le instaron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. A veces necesitamos consuelo, necesitamos a alguien que esté con nosotros. Y estas palabras son muy importantes. Quédate con nosotros. No te vayas. ¿Qué pasó? Que cuando Jesús les dice a ellos, no estaba esto escrito en los profetas, en las escrituras, que así tenía que pasar. Ellos se sorprenden y dicen, ¿qué más tiene este que decirnos? Acabamos de perder a nuestro Mesías, pero este también nos está hablando con autoridad. ¿Qué está pasando aquí? No te vayas, quédate, ayúdanos. Esta expresión es muy necesaria de parte del cristiano referente a Dios. ¿Por qué hay tantas crisis en la vida espiritual? Porque Dios no se queda con nosotros. Muchas veces las personas hablan de ser cristianas, hablamos de ser cristianas, hablamos de estar con Dios,
Pero cuando Dios quiere quedarse con nosotros, nosotros decimos, no te quedes conmigo. He visto eso muchas veces. Uno habla de Dios, uno lleva a Dios, uno predica de Dios. Y las personas dicen, sí creo, pero que Dios no se quede conmigo. Que Dios no esté conmigo. Creo lo que dices, escucho lo que dices, pero ¿estás seguro que Dios se tiene que quedar conmigo? Porque eso implica mucha responsabilidad. Ahora, esta expresión debería estar en la vida del cristiano cada instante. Quédate con nosotros, no nos dejes. Ellos sabían que había consuelo en aquel hombre y querían recibir ese consuelo. ¿Alguna vez ha querido estar solo? A mí me gusta. No en el sentido, no vayan a pensar mal, ¿no? En el sentido de que me gusta estar solo a veces. Y yo creo que todos necesitamos ese tiempo solas. Pero cuando uno está pasando por una crisis, lo que menos quiere es estar solo. ¿Sí? Una cosa es que usted quiera tomar un tiempo para, qué sé yo, tomarse un café a solas, quedarse pensando, como a veces hacemos los hombres, ¿no? A los hombres se nos va la mente, y a veces nos quedamos en blanco tomando un café. Dice, ¿qué está pensando? Dicen, nada, solo aquí, tomando café. No, pero ¿en qué está pensando? No. Dice, sí, ese momento a solas de que la mente se vaya y no pensar en nada y olvidarse de todos los problemas, es necesario. Pero cuando alguien pasa un momento de crisis, lo que menos quiere es estar solo. ¿Por qué las personas pierden su rumbo? ¿Por qué será que dentro de nuestros países cada día aumenta más el índice de suicidios, por ejemplo? ¿Por qué será que hay más personas quitándose la vida? Porque hay soledad. Hay una carga enorme y no hay en quien apoyarse. No hay en quien echar la carga. No hay en quien echar la carga. El hermano con el que hablaba ayer dijo una historia bien curiosa de un diácono de la iglesia. Dice que hace 12 años este diácono con su esposa pasaron por una crisis matrimonial en la cual hubieron muchos involucrados y muchos problemas. Y dice, ¿qué hicieron ellos? Dice él. Fueron y hablaron con los ancianos. Los ancianos le dijeron, vamos a orar y te vamos a ayudar. Dice, tuvieron en quién echar la carga. Dice. Echaron la carga en ellos y ellos estuvieron para ayudar en esa crisis matrimonial. Y hoy, dice, 12 años después, son diáconos de la iglesia y trabajan en la iglesia y apoyan a las personas que están pasando por una crisis matrimonial como la que ellos pasaron. ¿Por qué? Dice, porque tuvieron a quien echarle la carga. Y él hacía una comparación y dice cómo funcionan los ancianos en nuestro lado, ¿no? Allá abajo en Latinoamérica. Y dice, son caciques. Dice. Cuando alguien llega y dice, tengo esta crisis matrimonial, dice, fuera de la iglesia. Dice. Y no hay en quien echar la carga y por eso tenemos tanto problema, dice, porque no encontramos apoyo. Estos dos discípulos están solos, están caminando, se están alejando del grupo. Todos los discípulos de Jesús están sentados en Jerusalén comiendo, reunidos allá 11. Y luego en Hechos se nos dice, Hechos capítulo 1, habían 120 discípulos reunidos allá. Y estos dos están solos caminando a Emaús sin apoyo de nadie. Todos están allá en Jerusalén. Y estos se están alejando. Y Jesús va hacia ellos, se queda con ellos cuando ellos lo piden, con el fin de reencaminarlos a que vuelvan a estar con el rebaño. Aquí viene la historia, ¿no? De la oveja perdida. Cuando la oveja se pierde, dice, deja las 99 y va por una. Aquí está la historia. Allá van los de Emaús, caminando hacia Emaús, dos solitos y 120 allá. Deja aquellos 120 Jesús cuando resucita y va por estos dos que se están perdiendo. Y lo reencamina. Vamos de regreso. Quédate con nosotros. Es lo que necesitamos decirle a Dios. Quédate conmigo. Quédate conmigo para guiarme. ¿Sí? Dice el texto, y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Y esto hizo que ocurriera algo en ellos. Y es que Dios abrió los ojos. Dice el texto, el versículo 31 al 35, así. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? Cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén
y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es de verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón, que es Pedro. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido cuando partió. Estábamos solos, ya no teníamos nada que hacer. Y cuando ellos ven lo que Jesús está haciendo, dice, sus ojos se abrieron cuando él partió el pan y le reconocieron y empezaron a decir: ¿no nos ardía el corazón? Eso quiere decir, ¿no sentíamos algo dentro de nosotros que decía que lo conocíamos? Algo nos decía, tú sabes quién es él. Y dice, y en esa misma hora, dice, ya era noche, dice, ya había anochecido, nos dijo el texto anterior, ya era de noche, quédate con nosotros para que no sigas solos. En esa misma hora, sin importarles el camino, sin importarles si había alguien que los asaltara de regreso, se fueron de noche a Jerusalén. Y estando allá, dice, se encontraron con una gran sorpresa. Los 11 y los que estaban con ellos, que Hechos dice son 120 reunidos, hablaban de que Jesús había resucitado y se había parecido a Simón Pedro. Y ellos, dice, comenzaron a contar cómo Jesús se había parecido también a ellos. La esperanza volvió. La esperanza se fue por un momento cuando ellos vieron que Jesús murió y estaba en la cruz, pero ahora la esperanza ha vuelto. Jesús resucitó. Necesitamos ir a Jerusalén y comprobar si es cierto. Y cuando llegamos, los discípulos están reunidos juntos dándose apoyo y dicen: Jesús sí resucitó. Cuando la crisis se apodera de nosotros, necesitamos reencaminarnos. Necesitamos que alguien nos regrese de vuelta. Es difícil volver a tomar el camino cuando me estoy desviando. Pero Dios se encarga de llevarnos y dirigirnos. Jesús no deja perder sus ovejas. Jesús no deja perder a su rebaño. Él va y los trae de vuelta. Él va y los reencamina de nuevo a su redil. Los que estaban en Jerusalén se estaban apoyando todos. Los que iban rumbo a Emaús iban llorando, iban tristes. Allá estaban todos felices, todos emocionados por lo que había pasado, pero aquellos dos iban solos ignorando lo que había acontecido. Me pregunto qué hubiera pasado si estos hombres hubieran llegado a Emaús sin encontrarse a Jesús en el camino. No tendríamos este relato. No sabríamos que ellos volvieron a Jerusalén. No sabríamos. Dice Pablo en una de sus cartas: si no me creéis, ve y pregunta, dice, porque Jesús se apareció a los 11 apóstoles, a más de 500, y por último, dice, como un abortivo se apareció a mí. Eso nos indica dónde están estos dos de Emaús, entre los 500 a los cuales se apareció Jesús. Cuando leemos el texto de Primera de Corintios, donde Pablo dice que habían más de 500, eso quiere decir que habían 500 discípulos, no solo estos dos, que se estaban yendo del camino hacia otro lado, tristes porque Jesús había muerto. El texto nos habla de estos dos, pero resulta que eran como 500 los que se estaban desviando. Y dice: ve y pregunta, porque ellos están vivos y ellos son testimonio de lo que ha acontecido, de que Él sí resucitó. En otras palabras, Jesús fue y llamó a aquellas 500 ovejas que se habían perdido del rebaño y las trajo de vuelta. Miren, muchas veces va a haber estrés, va a haber ansiedad, va a haber problemas, van a haber muchas situaciones difíciles que nos van a hacer sentir que no vale la pena continuar. En cualquier cosa, no solamente en la parte espiritual, en cualquier cosa. Hay personas que se desmotivan por cualquier cosa. En el trabajo, algo salió mal en el trabajo, ya no quiero seguir ahí. Ya no. Es que no puedo estar ahí. ¿Sí? En las instituciones de educación, yo recuerdo, tenía 20 años cuando tuve la primera crisis en educación. Ya no quiero seguir. Ya no quiero seguir. Y seguí hasta terminar porque dije, estoy más de la mitad del camino y ya no quiero seguir. Pero yo tenía desánimo, tenía ansiedad, tenía estrés, estaba con la cabeza que me explotaba. En muchos ámbitos de la vida van a haber momentos donde yo voy a sentir que los planes no salieron como yo quería que salieran. En educación, en mi preparación,
en algún deporte, en el trabajo, con la familia, vamos a sentir que las cosas no están saliendo bien. En lo espiritual vamos a sentir que las cosas no están saliendo bien. Y es ahí cuando tengo que decirle a Dios, quédate conmigo y redirígeme hacia el objetivo. No era parte del plan que ellos tuvieran tristeza y fueran a Emaús, pero era parte del plan que Dios los trajera de vuelta. A veces van a haber cosas que no están en nuestros planes. Nadie quiere enfermedades, nadie quiere momentos de crisis, nadie quiere dolores de espalda. ¿Sí? Y eso llegan. Pero no puedo decir ya no más. Tengo que reencaminarme y ir de nuevo al redil del Señor y reposar en Él. Dice Salmo 23, ¿no? En delicados pastos me pastoreará, junto a aguas de reposo me hará descansar. Pero si yo me alejo de Dios, no voy a tener eso. No voy a tener paz, no voy a tener reposo, no voy a tener sustento. Tengo que dejar que Dios me reencamine cuando estoy pasando por momentos difíciles. Va a costar muchas veces, pero no hay nada que Dios no pueda hacer. Que Dios le bendiga en esta hora.